Bueno, en nombre de la Comisión Coordinadora de Umbral y de Umbral, y especialmente del equipo que estamos en el espacio de formación para los colaboradores profesionales, les presento a Carlos Curi, que ha venido a hablarnos. Este es un hecho un poco particular, que justo coincide el que viene a hablarnos a los encuentros con el seminario que estamos dando, porque él ha publicado un libro sobre la identificación y supongo que nos aclarará algunos conceptos o no sobre este seminario. Además, hay otra cosa que nos va a dar mucha envidia, es que este es un psicoanalista doctor que dirige la maestría en psicoanálisis en la Universidad Nacional de Rosario, universidad en la Facultad de Psicología, imagínenselo aquí. Bueno, entonces, ¿ay, no me estaban escuchando? Bueno, aparte de esto que les dije de la maestría, ha publicado unos libros con unos títulos interesantes: Estética de lo pulsional en la música y Ensayo de las razones. Y ¿este es último? Sí, la identificación. A ver, este no lo dije. Bueno, nada nos impide, nada nos obliga. Y el de la identificación, lo originario y lo primario. Bueno, creo que no. ¿Alguna cosa más que diga? Bueno, no, demasiadas cosas habrás hecho. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Laura Fruchela, que va a hacer una introducción y también va a coordinar el debate. Bueno, hola, buenos días, gracias por venir. Bueno, también Carlos trabaja mucho sobre arte, ¿no es cierto? Hay un libro que es sobre Piazzolla, porque él es como le gusta mucho la música de Astor Piazzolla. Yo voy a decir algo, voy a leer algo que tiene que ver un poco con mi experiencia de cómo me llega el psicoanálisis a través de la Universidad Nacional de Rosario. Me perdonarán que en esta presentación tiene una mirada nostálgica de mi historia con el psicoanálisis. De alguna manera podemos pensar que me sirvo de mi historia y de la presencia de Carlos para restituir algo de la historia colectiva acerca del modo singularísimo en que discurre la presencia del psicoanálisis en Rosario. En mi ciudad de origen, Rosario de Santa Fe, el psicoanálisis existe por fuera de las grandes escuelas internacionales. Hay allí una presencia menor de las instituciones de psicoanálisis de filiación lacaniana que actualmente hegemonizan su práctica, su producción teórica y transmisión a nivel mundial. El psicoanálisis transcurre allí soportándose entre diferentes escuelas, entre las cuales se destaca la Sigmund Freud, que es hermana de aquella fundada por Massota en el año 74. En alguna medida en la instancia colegiada, también en Colegio de Psicólogos, y fundamentalmente en la Facultad de Psicología de la UNR, ¿no? Universidad Nacional de Rosario. El caso de Rosario es muy interesante porque la cosa funciona allí fuera de las disyunciones habituales, tan consistentes aquí en Barcelona, donde constatamos la enorme dificultad que tiene el psicoanálisis para penetrar en el colegio profesional y en la universidad. En 1979, hace 40 años, en plena dictadura militar, Carlos Curi y Juan Ritbo, que es un filósofo y psicoanalista de Rosario también, impartían en la Asociación de Psicólogos de Rosario, que si mal no entiendo era como un antecedente del colegio, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Un curso publicado al año siguiente, o sea, este curso es del 79, al año siguiente, en el 80, con el título de Significante y sujeto en Lacan.
curso y textos producidos en vida de Lacan y con una claridad tan meridiana que hoy en día conserva una vigencia absoluta, al menos a mi modo de ver, ¿no? Lo que en él se decía de la huella anémica freudiana y su relación con el significante lacaniano, la letra, el signo y el rasgo unario, la controversia con Laplanche sobre las relaciones entre inconsciente y lenguaje y las posibles conexiones de la obra lacaniana con filósofos como Derrida, conserva intacta toda su validez y aún hoy arroja luz sobre tan espinosas cuestiones, ¿no? Lo que me interroga y sorprende de este curso y texto, del que, como decía Carlos, me serví bastante en mi tesis de doctorado, es el hecho de haberse producido tan temprano, al menos me parece a mí, ¿no? Su condición de acontecimiento adelantado a su tiempo, como si ellos dos, Carlos y Ritvo, que eran muy jóvenes por esa época, no supieran exactamente cómo era posible saber de todo eso de lo que estaban hablando, ¿no? Adelantado pensaba yo como un acto analítico, ¿no? Que solo después, a posteriori, es posible de construir y analizar y saber algo de eso, ¿no? En su teoría de los discursos, Lacan define al discurso universitario como aquel que coloca en la posición de agente al saber, pretendiendo recubrir con él a su objeto, empujando siempre a un saber totalizador, en el cual, al decir de Lacan, toda pregunta por la verdad resulta aplastada. Muchas veces se homologa a la ligera el discurso universitario con toda enseñanza que se despliegue en el ámbito universitario. Al respecto, dos cuestiones. En primer lugar, el pasaje por la instancia universitaria puede y suele constituir un momento inicial en la formación del analista en el cual alienarse transitoriamente para en un segundo tiempo, sustraerse de allí, pero con determinados elementos que hagan posible su propia y singular producción. Momento del cual, como sabemos, ni Freud ni Lacan se exceptuaron. Por otra parte, ocurre a menudo que esta homologación pasa por alto, o sea, de entre ámbito universitario y discurso universitario, pasa por alto el hecho de que para que un discurso funcione como discurso universitario no le hace falta estar en la universidad. Basta con colocar el saber en posición de agente y mantener al sujeto exiliado de su verdad. Esto de sobra lo sabemos, puede ocurrir, y de hecho ocurre, en instancias extrauniversitarias, en instituciones donde la producción y la transmisión se rigidizan de tal modo que nada difieren del discurso universitario, olvidando que lo que causa verdaderamente el deseo de saber en psicoanálisis es ese imposible alcance de la verdad, que solo puede decirse a medias. Tengo muy fresco el recuerdo de que en los años del cursado de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, cada cierto tiempo había reuniones, encuentros, debates sobre la posición del psicoanálisis en la universidad. No sé si me equivoco, pero supongo que aún hoy esos espacios se siguen produciendo. En ellos las preguntas por la hegemonía del psicoanálisis en relación con otras corrientes y la pertinencia de su enseñanza en el ámbito académico se realizaban repetidamente. Curiosa particularidad, pienso yo, ¿no?, de este discurso universitario, de interrogarse acerca de sus condiciones de producción, su legitimidad y sus coordenadas. Un discurso universitario así, en cierta medida, deja de serlo. La impronta de algunos profesores psicoanalistas en quienes somos egresados de la UNR es muy fuerte. Se producían allí espacios y situaciones totalmente anómalas. Existían entonces, supongo que aún hoy, los llamados horarios de consulta, ¿no?, de las diferentes cátedras. Los de Carlos eran muy concurridos, se llenaban de estudiantes ávidos por adentrarse en el universo del psicoanálisis, urgidos por innumerables preguntas. Recuerdo de una vez en la que asistí, la pregunta de una alumna aprovechando que se hablaba del amor de transferencia.
La pregunta era, si un paciente se enamora del analista y el analista del paciente, ¿qué pasa? La respuesta de Carlos, y no sé, se casan. El psicoanálisis descontracturado, sin infatuación, vivo en su deseo y destituido de su propia verdad, es el que tuve la suerte de encontrar en la universidad. Rasgos que no dejan de sorprenderme. Al abrir el libro de Carlos llamado La identificación, lo originario y lo primario, una diferencia, que es está aquí, lo abro y me encuentro con un curioso epígrafe. El escudo es del Club de Fútbol Rosario Central, en colores, y debajo una frase de su himno, el símbolo aureazul de su divisa. Es una frase del himno de Rosario Central, el Club de Fútbol de Rosario. Confieso que me sentí descolocada por unos instantes y me preguntaba cómo puede ser tan fuerte el sentimiento de admiración a un club de fútbol como para que aparezca encabezando un libro riguroso y complejo sobre psicoanálisis. Solo a precu, nunca mejor dicho, después del golpe, comprendí que la singular frase no es indiferente a cuestiones que hacen al signo, la marca, el rasgunario y la identificación. Cuestiones de las cuales Carlos creo que nos va a hablar un poco hoy. Bueno, nada más. Vamos recuperándonos de la melancolía. Agradezco las presentaciones tan generosas de Graciela y de Laura con sus recuerdos que, como suele suceder, uno se entera de cosas que ya no son de uno, ¿no? Llegan frases que dijo uno y son de otro, por supuesto. También la sorpresa, bueno, de exalumnos, bueno, de algunos recientes, Paulina, que se vino de París, que fue adscripta hasta hace muy poquito en la cátedra, y de alguna manera marcás toda una historia en un momento en que yo me estoy yendo de la cátedra, o sea que ya cumplí un ciclo, me quedaré en la maestría, más tranquilo, la cátedra en cuestión, que algo podemos decir porque tiene un eje que es pertinente con la introducción que quiero hacer hoy con respecto a la identificación. Esa cátedra debe haber sido la única en la facultad que tomó a la metapsicología como eje. Conceptos con mala prensa habitualmente, la metapsicología, como muy abstracto o a distancia de la clínica, o sea que eran señales que estaban muy mal leídas. Me encontré también con colegas que estudiaron conmigo, Norma Ross, que andará por ahí, que me sorprendió absolutamente. O sea, como en este espacio empezaron a llegar otros tiempos, pero realmente hablamos del 70 y pico, o sea, muy raro y muy afectuoso también. Bueno, después otras conexiones más recientes y periféricas. Me parece que el psicoanálisis tiene que tener puertas así periféricas, con un poeta que tienen ustedes y psicoanalistas, Albert García, que me enorgullezco de su amistad, que ustedes tienen aquí como si fuese, bueno, poeta y letrista de una cantante que después de Piazzolla, o sea, como que tengo 3 o 4 enfermedades musicales, o sea, de Piazzolla, María del Mar Bonet y Bela Bartók, que es heterogénea, pero la línea afectiva, por supuesto, con los dos primeros. Y con Albert, cuando me enteré que Laura era mío, inmediatamente me puse en contacto. Es como si ustedes tuvieran acá una especie de Homero Mansi de Troilo, un Homero Mansi de María del Mar Bonet. Es fantástico. Así que bueno, les agradezco mucho. Bueno, no sé cómo está estructurado esto. Yo
empiezo a hablar del tema, no sé qué tiempo, vamos conversando, ustedes me interrumpen, o sea, no hay problema. De lo que estoy, pero igualmente durante pueden. Ajá, bien. La segunda parte del tema, ¿no? Sí, bueno. Sí, porque inclusive vos me decías de una, vos habías planteado una serie de líneas directrices acerca de la transmisión del psicoanálisis y la universidad, que eso es algo, no sé cómo estará acá, pero en Rosario estuvo plantado de un modo bastante fuerte e interesante. Podemos conversar de eso, pero fue una de las ciudades de la Argentina que construyó, gracias a algunos antecedentes como Belinsky, Américo Vallejo, Juan, bueno, anticuerpos con algunos movimientos hegemónicos como el millerismo. Recuerdo cuando fue a hablar Lorani Miller en el 79 y bueno, se produjo un conflicto interesante que dejó una huella en la historia del psicoanálisis de Rosario, muy distinta del resto del país, o sea, podemos conversar de eso. Bien. El tema de la identificación, bueno, no lo tomo así disciplinadamente siguiendo el seminario, sino que a raíz de ciertas lecturas que iba recibiendo, sobre todo en la facultad y que circulan así profusamente, se me planteaba como problema el estatuto de conceptos metapsicológicos que estaban, para mi gusto, demasiado leídos casi metafísicamente. Por eso el libro apunta a esto, sale de un seminario de la maestría este libro, la identificación, ¿no? Lo originario y lo primario, una diferencia clínica. Que hablar de esas dos nociones muy marcadas por la tradición metapsicológica, represión originaria, escena originaria, identificación primaria, secundaria, por supuesto, vivencia de satisfacción, vivencia originaria de satisfacción. O sea que el ur, el prefijo alemán, aparece en Freud repartido por muchos lugares y muy marcadamente concebido como una especie de metapsicología encerrada en sí misma. Bueno, el planteo del texto, era hacer otra lectura y demostrar que los conceptos de originario y de primario, más allá de que son distintos entre sí, esa diferencia no la podemos radicar como endogámicamente, sino de la metapsicología, sino que la metapsicología no es causa sui, no tiene su causa en sí misma, sino que es una especie de dependencia de coyunturas y de apremios clínicos. Ejemplo, o sea, que no es lo mismo el originario de la vivencia de satisfacción, donde Freud se está preguntando por la naturaleza del deseo en el sueño, y hay una razón clínica que causa a esa metapsicología de la vivencia originaria, que lo originario en la represión originaria, donde Freud se está preguntando por la mecánica del síntoma, de la represión secundaria y la represión primaria. O sea que con esto trato de darles una idea de que el originario responde en cada caso a la investigación, a la preocupación clínica de Freud, y que tienen accesos fragmentarios y coyunturales a partir de lo que Freud trata de resolver clínicamente en cada caso, y de acuerdo a ese caso la figura, la noción, el perímetro de ese originario va a ser distinto, y que resulta muy difícil y a veces muy forzado hacer una gran teoría del originario en Freud, sino que ese originario, por definir la metapsicología como algo, es una de las definiciones que está apremiada por la clínica, la famosa bruja metapsicológica a la cual recurría Freud,
en casos de apuro, cuando se le quemaban los papeles, está dando la medida de su razón teórica a partir del apremio clínico. Otra dirección que tomo con respecto a la metapsicología es la condición de el discurso que sirve de vehículo a los analistas para que podamos conversar sin que nuestra conversación sea entre semejantes. O sea, como si fuese aquel discurso tercero que nos sirve casi sin darnos cuenta cuando vamos a supervisar y apelamos a libido o a represión o a síntomas. Estamos refiriéndonos a una lengua tercera que además de lo tópico y lo económico y lo dinámico, o con eso hacen significantes que permite una transmisión. A mí me había gustado mucho, después desvié un poco la idea, pero el viejo libro de Loran Azum, no el de metapsicología, que me gustó un poco menos, sino el de introducción a la epistemología freudiana. Es un libro exhaustivo, magnífico, sobre todo en la ubicación que él hace, no sé si se acuerdan, donde planteaba la metapsicología como un intervalo, inclusive marcaba una palabra, un significante en el texto de Freud, que era vorläufig o algo así la pronunciación, es vorläufig, ¿no? Provisorio, o sea, como que la construcción metapsicológica freudiana tenía yo diría un tempo discursivo, un estilo discursivo marcado por la palabra provisorio. Provisionalmente voy a pensar que la libido tiene estas características. Provisionalmente concibo la pulsión de tal modo. Y esta instancia provisoria la estandarizaba un poco con referencia a las ciencias modelo, la física, la anatomía, la química, como si fuesen como las murallas en donde se movía esto provisorio, o sea, como que la tópica freudiana se dirigía hacia una anatomía con el modelo de localización cerebral sin llegar nunca a ella. O sea, como un intervalo entre el inicial planteo psicoanalítico apuntando a esa localización cerebral sin alcanzarla, afortunadamente, ¿no? Lo mismo la química con el quimismo pulsional y la física con la económica freudiana. Esa zona provisoria que él la proponía como una identidad epistémica del psicoanálisis, a mí me parecía que más bien era una dimensión discursiva, como que era lo propio de la discursividad del psicoanálisis, este estilo y este tempo y enunciación en intervalo, o sea, porque lo podemos reconocer no solamente con respecto a la física, la química, sino también cuando hay apelaciones a la poesía o apelaciones a la arqueología, la antropología, o sea que esas referencias del saber que ha tomado Freud han marcado siempre un punto de asíntota, de llegar, como para no llegar nunca allí, tomarlo como referencia, bueno, cierta lingüística nominalista que uno puede leer en el texto de la afasia de Freud, o sea que términos como representación palabra, representación cosa, que indican una dirección para no llegar nunca allí y desviar, y en el desvío plantear un estilo de pensamiento, un estilo de construcción, y ahí yo ubico la metapsicología. O sea que, ya que hacía referencia al programa de la cátedra, tiene como eje los conceptos fundamentales de la metapsicología, pero tratados de este modo, ¿no? O sea, no solamente como una instancia disciplinar, bueno, vamos a hablar de metapsicología, sino el carácter de diseminación que tiene la metapsicología sin que nos demos cuenta, y en el mismo Lacan, por supuesto.
que no se puede decir, bueno, hay una metapsicología lacaniana, hay transcripciones de la metapsicología en Lacan. El mismo Freud opera de esa manera sobre Lacan, para mí, como una transcripción. No Lacan como una superación de Freud, sino como una transcripción. Me hago la figura epistémica, en este caso, de la Carta 52, o sea, cómo Freud y los problemas freudianos se transcriben en Lacan. Y retroactivamente leemos a Freud, y con Freud también podemos interrogar a Lacan. O sea, podemos hacer preguntas sobre el goce desde la pulsión de muerte de Freud, y podemos leer en Lacan cosas que Lacan no leyó de Freud, y Freud de alguna manera lee en Lacan. O sea, que si trabajamos, por ejemplo, la pulsión de muerte como negatividad, nos puede iluminar bastante, para mi gusto, juicios de Lacan sobre el goce, que están abusivamente positivizados en las lecturas lacanianas o post-lacanianas. O sea, como que al goce le falta un poco más de negatividad en el tratamiento. Se habla demasiado sustancialmente, adjetivando el goce histérico, goce obsesivo. Bueno, ¿se puede adjetivar el goce? Bueno, esas preguntas yo trato de esclarecérmelas, por ejemplo, leyendo cuestiones de Freud, ¿no? Bien. Con esa entrada, entonces, les decía, interrogaba lo originario y lo primario con respecto a la identificación, con la pregunta de si los conceptos tienen un estatuto homogéneo. Por supuesto que en Lacan podríamos decir rápidamente que no es lo mismo decir objeto A que decir significante. Uno se pregunta, ¿el objeto A es un concepto o es una marca en los textos que va itinerando, cambiando él mismo de ubicación e incidiendo en los otros conceptos? Ese es el lugar limítrofe del objeto A en general. Y en lo que decía del originario y lo primario, la pregunta sería, bueno, yo recién hablé de la pulsión de muerte. Bueno, la pulsión de muerte tiene un estatuto conceptual, para mí, absolutamente distinto a cualquier concepto. O sea, sin temor a la palabra, los conceptos que busca Freud y el mismo Lacan tienen una fuerza y un poder explicativo. O sea, hablamos de represión, hablamos de síntoma, hablamos de metáfora paterna y ensayan explicaciones sobre la psicosis, sobre el síntoma. Bueno, la pulsión de muerte sirva como ejemplo de esto que trato de decir, el estatuto de los conceptos, la naturaleza de los conceptos. La pulsión de muerte es una noción, es difícil de nombrarlo así como concepto, en tanto no es explicativo. No podemos explicar, hacer el ensayo de explicación clínica desde la pulsión de muerte. Bueno, Melanie Klein lo hacía de una manera casi brusca, o sea, como una expresividad en instinto de vida, en instinto de muerte, como si tuviese un poder explicativo. No lo encontramos eso en Freud o en Lacan. Es un límite más bien de la explicación o un ombligo de la explicación, la pulsión de muerte. Si quieren, después conversamos un poco más sobre eso. Pero apunto a que con lo originario y lo primario, la identificación no tiene el mismo estatuto, voy derecho al grano, en la interpretación psicoanalítica que el estatuto que tiene la represión originaria. Yo hago una breve lista de conceptos que van marcando diferencias en el modo de intervenir en la práctica y que todos tienen su lugar cuando estamos escuchando a un paciente, pero la materia de trabajo, la materia práctica, no la tienen todos del mismo modo. La pregunta así, media sucinta y provocativa, sería, ¿se interpreta la identificación? ¿Se interpreta el fantasma? ¿Se interpreta, bueno, tema para algunos que le interesaban la estética, la sublimación? ¿Se interpreta la angustia? Entonces, hay una
dirección marcada inclusive con la palabra mecánica, de la mecánica en los mecanismos de la represión, el significante, el síntoma que presentan, entiendo, la materia específica del trabajo analítico en el acto del trabajo analítico, que no la tienen las otras dimensiones conceptuales, porque son distintas dimensiones, que es la angustia, la identificación. Uno puede decir, bueno, pero no podemos pensar el problema del síntoma. Sí, por supuesto, pero mi pregunta va a la distinta manera en que estos conceptos son, penetran la práctica analítica, se insertan en la práctica analítica, nos mueven. O sea, nosotros no podemos llegar a intervenir sobre la identificación sin pasar por las formaciones sintomales. Freud mismo lo dice, que descubre las tipificadas 3 identificaciones a partir de las formaciones del síntoma. O sea, de allí se deriva su acceso a esta especie de orden que quedó como psicologizado, como si fuese una teoría de la personalidad, aislado. Bueno, identificación primaria, histérica, secundaria. Esas 3 identificaciones y una más que habría que agregar, que no está numerada, que es la que todos conocemos en relación con tópica del imaginario, en qué orden ponemos esa, no tienen autonomía en la práctica analítica, sino que depende de lo que depende un análisis, entiendo yo, del sufrimiento del paciente, del conflicto, del síntoma. Eso es lo que comanda cualquier posibilidad de registro en la práctica de lo que llamamos identificación, de lo que llamamos fantasma, de lo que llamamos angustia, cosa que yo la justifico por un detalle, que no es un detalle, es algo rotundo. En Lacan, si ustedes se fijan, hay distintos modos de tematizar como dominios, gajos del lenguaje de acuerdo a cada una de estas dimensiones. ¿Por qué Lacan, cuando habla de fantasma, no habla directamente, estrictamente de significante, de ese 1, ese 2? Habla de algo que merecería mucha justificación, pero ya con eso lo distingue, de axioma, que es una dimensión del lenguaje que no es exactamente el significante. ¿Por qué Lacan, cuando habla de identificación, habla de letra, de rasgo unario, que no es la letra solidaria fácilmente con el significante? ¿Por qué Lacan, cuando habla de angustia, habla de signo, apoyándose a la idea de señal de Freud, no de significante? Bueno, me queda otra cosa que es de cosecha propia, que no lo voy a desarrollar ahora. Cuando se habla de sublimación, que al decir sencillamente que es un destino diferente de la represión, ya no estamos en la misma dimensión del lenguaje. Cuando hablamos de sublimación, no estamos en la mecánica de sustitución del significante propia de la represión. O sea, Lacan lo dice claramente, aunque desordenadamente. Cuando habla de sublimación tiene como un desarrollo fuerte en la ética, que está para mí muy absorbido por el problema del objeto, pero no desatiende esta diferencia que para mí es muy fuerte entre sublimación y represión. Se interpreta la sublimación. O sea, yo creo que de distinta manera, cada una de estas dimensiones, angustia, sublimación, fantasma, marca algo de la abstinencia en la práctica del psicoanálisis. O sea, que nos abstenemos, no podemos tocar la identificación sin pasar por el síntoma. No podemos intervenir sobre la angustia hasta que la angustia retome su vía engañosa en la transferencia. O sea, vuelva al tráfico significante. O sea que, como si tuviésemos que tener una suerte de alerta en la atención flotante frente a estas dimensiones que son de la clínica también, por supuesto, pero marcan más momentos de abstinencia que de intervención. O sea, la interpretación psicoanalítica es, bueno, el deseo de interpretación. El corpus de la interpretación forma
parte, es inherente al corpus del deseo. Y cuando hablamos de deseo, hablamos de mecánica de la represión, hablamos de síntomas. Bien. A ver, si quieren interrumpir y preguntar y comentar o contradecir, está bárbaro. Y por ahí me dan una pista también de por dónde están escuchando y por dónde quieren que siga tomando el tema. O sea que esto se refiere, bueno, a lo que sería algo así como la naturaleza clínica de los conceptos, que no son, no es homogénea esta naturaleza, con las correlaciones conceptuales sobre dimensiones del lenguaje que son diferentes y avisan de algo. O sea, a mí me avisaban de que si decimos axioma, si decimos signo, representa un signo para alguien, la angustia, si decimos letra, no estamos diciendo significante, sencillamente. Y por eso mismo decía, lo originario de la represión no es equivalente a lo primario de la identificación. Cuando hablamos de identificación, bueno, ustedes lo saben, Lacan dice no podemos hacer como un grupo homogéneo, como si fuesen autónomas las identificaciones, o sea, como no podemos hacer la mecánica de la identificación como hacemos la mecánica, el mecanismo de la represión originaria, como son tiempos en la represión, es muy claro Freud, no tenemos tiempos en la identificación, como que cada referencia a la identificación primaria, secundaria, histérica, se abren de la órbita, son llamadas ocasionalmente, el rasgo de la tos, bueno, es un rasgo que nace pensando en un síntoma, inclusive el famoso rasgo unario, está pensando en algo que tiene que ver con el amor, pero está llamado a partir de la transferencia. O sea que no le daríamos entonces autonomía a esa identificación. Y yo decía, hay una cuarta identificación, en un afán de enumerar, un poco inútil, pero uno siente que se ordena, que sería la identificación que no la nombra como identificación Freud, y Lacan la trabaja constantemente como identificación, que se refiere a la identificación de la imagen especular. Es identificación, no es identificación primaria. A veces Lacan parece hablar como si fuese identificación primaria. Yo mismo me acuerdo en una época, como al pasar, nos venía cómodo. Bueno, no es identificación primaria. La identificación primaria, filogenética, protopadre, llenar las lagunas de la verdad individual con la apelación a una verdad prehistórica y filogenética, el padre. O sea que no tendríamos allí una cuenta simple, son tres identificaciones. Esta esta primaria bis, la identificación de la imagen especular, bueno, ¿dónde la colocamos? O sea, hay algo que probablemente sea más desordenado que de costumbre en lo que tenía planeado. Después ustedes me dicen cuánto los desordeno a ustedes y ahí me van enfilando a mí. Pero hay una referencia de Lacan que por ahí se podría leer porque es una buena manera de meternos como en un núcleo ya del tema, sobre la identificación primaria en problemas cruciales del psicoanálisis, creo. No traje libros ni nada porque es un trastorno traer todas esas cosas desde Argentina. O sea que las citas las tengo que recuperar de algo que yo cite, a ver si lo encuentro, me gustaría leerlo para desmenuzarlo.
porque da una perspectiva de la identificación primaria que me parece fantástica, muy interesante, y que nos permite, en todo caso, al margen de lo que dice, pero muy vinculado, pensar qué relación hay entre la identificación primaria y esta identificación a la imagen, de la cual el mismo Lacan parece que tiene una renuncia, parece vergonzante, o sea que no hay identificación a la imagen, dice claramente después, o sea como que poniendo en orden que cualquier problema de identificación va a tener como referencia lo que tiene todo en Lacan, que es la referencia al significante. De allí sale la noción de letra y como que modifica, no modifica lo que ha dicho para mí en Tópica del Imaginario o en el Seminario de la Angustia con respecto a la identificación vinculada a la imagen, pero sí modifica el lugar de prioridad. Acuérdense que en los primeros textos, acerca de la causalidad psíquica, en los 3 primeros seminarios, la identificación funcionaba, esta identificación de la imagen, como un relevo de sus discusiones sobre la causalidad psíquica, lo que él discute con Henry Hay en el famoso coloquio sobre psicogénesis y organogénesis de la neurosis y la psicosis, el coloquio de Bonneval, ese debe haber sido en 50 y pico, que ese me interesó mucho cuando trabajé en las cuestiones acerca de la causa y la contingencia. Ahí Lacan es muy directo. La causalidad psíquica parece reemplazada por la identificación en la estructura de la psicogénesis, la explicación de la influencia que tiene sobre la formación de síntomas y cuerpo, lo que es el efecto de captura imaginaria, es formador de síntomas. O sea, esa fuerza de la identificación imaginaria la va disolviendo, pero inicialmente fue rectora, aunque ya tuviese en el mapa los 3 registros, los mal llamados 3 registros. O sea que esto que hace Lacan, si me tienen paciencia, quiero encontrarlo. Bueno, empiezo como viene la cita de otro lugar, o sea que se va metiendo en el tema a medida que avanza esta articulación, esas formas de las cuales digo que es para nosotros, que hacen cuestión para nosotros, que Freud lo pone en el origen de todo lo que tiene que decir de la identificación, no duden de ello, esto es riguroso. Quiero decir que el término mismo de instinto de vida no tiene otro sentido que el de instituir en lo real esta suerte de otra transmisión que, siendo transmisión de una libido, en ella misma es inmortal. Está diciendo que un modo de entender lo que se transmite en la identificación primaria filogenética es instinto de vida. O sea que es un uso fabuloso tanto de... No piensen que con estos adjetivos, pienso que de Lacan todo es fabuloso. No, hay muchas cosas que para mí no son fabulosas y han hecho estragos, pero hay pequeños hallazgos justamente en ese Lacan que no está estandarizado, esas lecturas, esos
comentarios en los seminarios, sobre todo, que es el discurso de alguien que piensa en el momento, para mí tiene hallazgos realmente fantásticos. O sea, porque aquí no solo nos está ubicando la identificación primaria, lo que transmite esa identificación primaria, sino una lectura del instinto de vida que se nos resbala habitualmente, o sea, como que queda muy empobrecido al lado de la pulsión de muerte, por ejemplo, en su prestigio de negatividad cuando Lacan piensa el goce. Acá el instinto de vida es una transmisión a través de la identificación primaria. ¿Qué hace la identificación primaria? Pone al cuerpo, no al sujeto, acá hay otro párrafo que aclara esto, en la vida, en el instinto de vida, hay transmisión de libido. No hay constitución, transmisión amorosa, pone al cuerpo, pone a ese potencial sujeto en la vida y lo hace con esto de la incorporación. Y se pregunta, ¿pero qué es esta incorporación? Si su referencia mítica, etnológica, nos es dada por el hecho de que él consume la víctima primordial, el padre desmembrado, es algo que se designa sin poder nombrarse. O sea que en ese padre filogenético el problema de la nominación todavía no está, estará retroactivamente, la identificación secundaria regresiva, pero ahí no puede nombrarse al nivel del término velado del ser. Y no solo que se pregunta qué tipo de incorporación, qué es esto del padre desmembrado, sino que se pregunta quién incorpora a ese padre. Y dice, no hay un sujeto que puede incorporar la figura kleiniana de la incorporación como identificación canibalística, está desechada, porque no hay un sujeto que pueda acreditar esa identificación, como si estuviésemos en la idea de la pulsión, un sujeto acéfalo. O sea que esta es una identificación que nos pone en el camino de la vida, en el instinto de la vida, que nos pone en el camino de la libido, pero no hay yo, por supuesto, no hay sujeto, no hay un padre nominante todavía, no es el padre de la metáfora paterna, o sea, pero ese es el padre que se va a repetir en la identificación secundaria y ahí tomará su estatuto. Pero en ese sentido es una identificación, por supuesto, enigmática, que uno puede decir, hace por lo menos que en esa especie de segunda identificación primaria, que es la identificación en la imagen en el espejo, esté encaminada. ¿Y por qué el chico se presenta ante el espejo y toma al semejante para tomar su imagen? ¿Por qué no toma un perro? ¿No toma una gallina? O sea, como, bueno, algo de esa identificación primaria que lo pone en la vida puede pensarse desde ese modo. No podríamos decir es una cuarta identificación, pero es el pliegue imaginario de esta identificación filogenética. Por supuesto, ustedes saben, no es necesario abundar en eso, todo se reinstala con las líneas retroactivas del caso y nada de esto va a operar si no se articula algo en la dimensión del nombre y algo de la dimensión de la identificación secundaria. Pero, para decirlo también con lo que veníamos planteando, nada de esto se podría pensar sin la mecánica de la represión originaria. La relación entre un mecanismo y distintas identificaciones no es una relación de sistema. Insisto en esto, se apela a la referencia al síntoma para pensar cualquiera de estas cosas. O sea, si no tendríamos una teoría de la identificación casi psicológica o pensando en la teoría de la personalidad. O cuando se ha planteado una clínica de la identificación entendiendo que se podría pensar solo desde allí, o fundamentalmente desde allí, no solo por supuesto, la constitución del sujeto. Y para mí la dimensión constitutiva del sujeto no deja de
tener una dependencia muy fuerte del problema del significante, este silogismo que se muerde la cola, un significante representa un sujeto para otro significante, que no es lo mismo ni siquiera que el rasgo unario. O sea que allí seguiremos haciendo diferencias, pero quiero ordenar un poco más la identificación primaria y esto al espejo, porque hay un detalle también que nombra Freud en Introducción del Narcisismo, cuando dice, no hay hasta el momento, no hay desde el comienzo una unidad del yo, o sea, como que hay un comienzo de esa unidad del yo. Los desordeno con esta manera de decirlo porque quiero subrayar esto, la palabra comienzo, que no es lo mismo que primario. Las distinciones en alemán son marcadas, o sea, son dos nociones muy fuertes. Anfang es comienzo, y Freud entiende, no hay desde el comienzo una unidad comparable al yo. El yo comienza con el espejo, el yo comienza con esta referencia a la identificación. O sea que ahí tenemos otro tiempo, no es el primario filogenético, sino que ahí tenemos algo, por algo lo toma de Vallon, de la psicología, tenemos algo que historiza la identificación. Hay una tradición, se menciona a Goethe, pero hay un libro de Heidegger, como todas las obsesiones del lenguaje de Heidegger, sobre el comienzo, Uber, von Anfang, algo así. Y tematiza el comienzo, tengo alguna cita, pero me parece que no nos va a despistar, pero el énfasis es el apropiarse. El comienzo es un apropiarse y se esencia el momento del apropiarse y que uno puede decir, bueno, no es heideggeriano el uso de Anfang de Freud, pero sí marca que hay un comienzo historizable en esa identificación a la imagen. Es como si dijera, bueno, ¿estamos en observación del lactante? No, pero sin embargo hay una marca historizante que por supuesto difiere de decir primario, filogenético, con ese rasgo de inobservable que tiene lo primario en Freud. Y que no es originario, que es una noción que reserva, bueno, que pone al lado de represión originaria y que indica otro funcionamiento temporal de esa noción, ¿no? Que no es identificación. Iría a los otros aspectos de la identificación, concretamente al rasgo, pero si quieren conversemos un poco porque tengo temor a despistarlos, ¿no? con mis preocupaciones. Si me preguntan o si conversamos, más allá de que estemos en tiempo, ¿no? ¿Hagamos circular el micrófono o porque como la sala es chica por ahí se puede, ¿no? Se escucha, sí. sí. Ah, bien, entonces sí. Bueno, yo te pregunto. A ver, entonces vamos a hacer esto porque deberían haber dos, pero dicen que no. Así será. Sí. Me salió muy bien. Bueno, en realidad comentarios para que digas tu opinión. Cuando te referís a esa cita de Lacan sobre el instinto de vida, que luego no va a llamar más instinto, pero porque se refiere a lo mejor al cuerpo puro, digamos. Creo que tiene una especie de paralelo o que uno puede pensar en Freud en el momento del Autosum y la Bejahung, porque es ahí donde el sujeto, digamos, el cuerpo decide vivir, ¿no? La aceptación de la existencia es la Bejahung. Y en cierto sentido son operaciones cercanas o sincrónicas, porque como es ese comienzo
a la represión originaria, la Autosum y la Bellahum. Luego pensé, cuando te referís a la identificación en el espejo, que es muy importante, algo que supongo que vas a tratar luego, pero que por mí subraya mucho en su libro sobre el nombre y sus funciones lógicas e inconscientes, es que en el momento que el niño se mira y luego da vuelta la cabeza, la madre lo nombra. Ahí en realidad hay otra nominación que no es por el padre, sino la madre simboliza, digamos, el nombre del padre y le da al niño no el nombre como se dice en francés, que sería el apellido, sino su prénom, su nombre de pila, tú eres tal, ¿no? Y ese es el momento que efectivamente se puede producir esa identificación, que es como, a ver, un segundo tiempo sería observable y no anterior al no historizable de la incorporación. Bueno, para hablar. Si quieres responder de independientes, bueno. Bien, por ahí me hiciste acordar de algo del cuerpo en juego. De todas maneras, sí, hay algo como de afirmación primordial en este girar la cabeza y en esta articulación que vos haces con el nombre. De todas maneras, con esta línea de distinciones, al avanzar en la noción del rasgo, donde el problema del nombre ya está de manera más frontal, no voy a renunciar a cierto esfuerzo de distinción entre identificación y represión originaria, aún en cuanto al nombre. Hay algunas citas de Lacan que tengo contempladas allí, que de alguna manera muestran la dificultad, la interrelación y la fisura o el hiato que hay entre el nombre pensado en relación con el rasgo unario y la identificación y toda la acción de nominación que empieza antes, pero con la metáfora paterna, y que estamos hablando del sujeto en el tráfico de sentido y de significante, y de ese nombre de la identificación como algo que está marcando una suerte de punto sí, o de algo que no tiene nombre. Paradójicamente, el nombre del sujeto de la enunciación no puede nombrarse para Lacan. O sea, la relación entre esa identificación y el sujeto. En eso me quiero concentrar un poco y de alguna manera, como para retomar lo que Graciela dice, pero insistir en esta diferencia. Y una cosa más, que eso sí lo comento ahora, esto del cuerpo. Sí, ahí en el cuerpo parece que se conjuga inicialmente como distintas líneas, pero el cuerpo que instaura esta identificación primaria, dice Lacan, es la esencia ausente del cuerpo. O sea, como que pone al cuerpo en la vida sin poner en ese cuerpo, es más bien ponerlo como una instancia de potencial carne de inscripción. Yo lo comparo bastante con una figura que da Sartre, que para el trabajo del cuerpo me parece maravilloso, maravilloso. El estilo del tratamiento de todo es tan, en el sentido carnal, tan fenomenológico. Y cuando habla de la senestesia, esa información que el alma recibiría del cuerpo, ahí dice, la senestesia es un dato inventado. No existe la información interna del cuerpo hacia la mente, el alma, como si fuese emisor-receptor. Dice, lo que se registra, dice, es la resistencia de los utensilios, o sea que
Yo estoy hablando, siempre doy el mismo ejemplo porque me agarra hablando, y hace 10 minutos y me doy cuenta que siento ya una molestia en el codo. Es la resistencia del escritorio lo que siento y no la información del codo, la resistencia del escritorio en el codo. ¿A qué apunta? O sea, que de lo que la información que tenemos del cuerpo es la información de que no hay contenidos internos del cuerpo, sino que, dice, la única información que tenemos del cuerpo es la náusea, la angustia, o sea, ese sabor insulso de nosotros mismos. Eso es la esencia ausente del cuerpo, o sea, como que el cuerpo empieza allí o empieza cuando es para otro, ya que hablamos de Sartre, o empieza cuando es para la imagen del otro, cuando hablamos de la esencia ausente del cuerpo, de la identificación primaria, y recién podemos plantear la imagen en otro movimiento que no es la identificación primaria. Sí, gracias. Bueno, primero te agradezco la parte introductoria de tipo epistemológica o epistémica, porque esta cuestión de situar a los conceptos, la metapsicología en Freud, o los trabajos, o los conceptos lacanianos, etcétera, como algo que responde del lado del analista a lo que ha sido su confrontación, o es su confrontación con lo real de la clínica, me parece muy importante, y sobre todo esta cuestión que tú señalabas de lo provisorio. Parece una tontería el tema, porque en el fondo debemos tenerlo claro todos, pero es algo que se nos olvida, digamos. En cuanto al tema de lo primario, ciertamente hay dos cuestiones diferentes entre el originario de la represión y la de la identificación primaria, pero lo que yo escucho de todo lo que tú dices, entiendo que está que debajo de eso, o subtendiendo eso, está toda la cuestión del APRECUP. Es decir, que lo primario, en el fondo, solo se puede pensar a partir de la retroacción. Entiendo, como algo, digamos, que se inscribe en un determinado momento, y eso implica, lógicamente, eso primario, ¿no? Sino, digamos, pero que no se puede pensar como tal originario. Y lo mismo estás diciendo, me parece, cuando hablas de la presencia de una ausencia, refiriéndote a la identificación imaginaria. Sí, pero pues, me da ocasión de tratar de afinar un poco más lo que quiero explicar. La retroacción, en un caso y en el otro, es diferente. En cuanto a la identificación primaria, la identificación secundaria regresiva, bueno, es despertada por el mecanismo del duelo o de la pérdida, pero no está esa retroacción en el términos de los tiempos de la represión, donde es la retroacción en el trabajo. O sea, cuando se habla del modelo trauma-síntoma, estamos hablando del trabajo analítico, de la manera en que el síntoma ficciona el trauma, lo recupera en el trabajo analítico, en la dirección de ese trabajo. En cambio, en la identificación no tenemos tiempos de la identificación. Tenemos referencias, inclusive como postulaciones teóricas, que van apareciendo en Freud claramente, como lo dice aquí, ¿no? Dilucidemos la identificación en unos nexos más complejos en el caso de la formación neurótica de síntomas. O sea que la identificación la va a dilucidar a partir de la formación neurótica de síntomas, o sea, como una capa dependiente de lo que trabaje en el sueño, o de que trabaje en el rasgo físico de identificación de la tos. Allí, digamos, cuando hay conflicto, ahí Freud abre el espectro explicativo y utiliza la identificación, pero lo que lo comanda, de eso trato de decir, es algo que no es cerrado o con una causa propia en la teoría de la identificación.
sea, la teoría de la identificación es, para decirlo así, es parásito de la práctica. En ese sentido. Y no la vamos a poder reflexionar sin eso. Yo tomé, que es muy, parece muy empírico, ¿no? Pero por ahí sirve. Había, inclusive medio tirado de los pelos, un artículo de Isabel Steinberg, de Castillo, en un conjetural, que se titulaba ¿Quién soy? ¿Qué hice? Y era una lectura del homicidio que hace Althusser de su mujer, en donde toma el esfuerzo de la escritura del porvenir. ¿Es largo? Es largo. Como bueno, él mismo lo dice, como una especie de testimonio de la inimputabilidad que le otorgan, y como si quisiera recuperar su palabra, su imputabilidad, y entonces aparece en el análisis que hace la autora como un trabajo sobre qué tipo de enunciación se juega en Althusser en esto, si es confesión, si es culpabilización, si es mea culpa, y en ese análisis distingue como tipos de enunciación, y una enunciación a la que no se llega. La enunciación predominante es quién soy, y a la enunciación que no se termina de llegar es qué hice. Esas dos marcas me hicieron volver a este tema, o sea, más fenomenológicamente, si se quiere, diciendo por dónde marcha la enunciación que queremos como trabajo del psicoanálisis. ¿Por el quién soy o por el qué hice? El quién soy nos llevaría a una encerrona, obviamente que cuando digo exageradamente fenomenológico, no lo digo en el sentido de la fenomenología de Husserl, lo digo muy descriptivamente, pero nos llevaría a la encerrona de no poder justamente trabajar esa enunciación, o sea, como si el paciente viniese a interrogar su ser. Si alguna figura, quizá peyorativamente, no lo digo, podría tener lo que a veces se llama clínica de identificación, sería, bueno, vamos a trabajar en el pentagrama del quién soy, en la clave del quién soy. Lo que va marcando los tiempos y las posibilidades de un análisis es el qué hice. El punto en donde la interrogación viene apremiada, viene ya el qué hice es también el qué voy a hacer, el qué tengo que hacer, el qué tengo que decidir, toda esa dimensión que últimamente se empezó a interrogar, afortunadamente, o sea, como si la tuviésemos ahí adelante y la salteamos con el tema del inconsciente y la estructura, no entendíamos que el inconsciente es una dimensión electiva, cuando Lacan dice la bolsa o la vida, o no ser, o no pienso, marca al inconsciente en el terreno mismo de la elección y la decisión. Y no hay análisis si no se plantea la temporalidad del acto. Entonces, el qué hice, para mí está en sintonía teórica con la represión, con los tiempos de la represión. En cambio, el quién soy, si lo pensamos de manera autónoma, entramos en como una falsa teoría de la identificación, como si desde allí pudiésemos explicar y operar en psicoanálisis. A eso sencillamente apuntaba el título, ¿no? del libro, originario y primario, una diferencia clínica. Por ejemplo, Legoffé hace, creo que en La evicción del origen, que, bueno, ahí como si quisiera decir que Lacan purga el origen. Yo entiendo que Freud ni Lacan purga el origen, sino que plantean el origen como una, no cesa de no repetirse el origen, no cesa de no terminar de originarse. Por el origen no hay teoría del origen, sino como hay una repetición de aquello que se plantea como originario. Él hace una diferencia entre originario y primario, pero fíjense que es otra diferencia. Por un lado, él toma
psicología de las masas, y plantea lo primitivo, primitivste, como algo inobservable, y los pueblos originarios como aquello mundano que nos da rastros de lo inobservable. Entonces, más bien pone lo originario como lo inobservable y lo primitivo como la huella. Que no está mal con esa lectura que él hace de Freud en esa definición. La lleva, por ejemplo, creo que comenta el caso Emma del pastelero, y también ahí plantea, bueno, el síntoma, la fobia, aparece como el rastro mundano, primitivo de aquello originario. Ahora, esa diferencia entre originario y primario es una diferencia escalonada, que bien se puede hacer en los tiempos de la represión. La diferencia que yo hago es entre identificación primaria, que es otro uso, y represión originaria. Una tiene una mecánica temporal de funcionamiento y la otra no. Son identificaciones como separadas. ¿Por qué le damos homogeneidad?, se pregunta el mismo Lacan. Después él le busca la referencia a lo real y habría que discutirlo, pero me falta llegar a algunas cosas de la letra, ¿no? Sí. No, que leyendo el libro tuyo y escuchándote me acordaba de, bueno, lo planteas como en los dos pisos del grafo, ¿no? El del quién soy, a qué quiere el otro de mí, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? Que digamos, esta pregunta que ya es qué quiere el otro de mí, que tiene que ver con el fantasma, ya tal vez con lo que dices ahora, de qué hago, ¿no? ¿Qué hago con eso que el otro quiere de mí, ¿no? Con ese objeto que soy para el otro, ¿no? Y también esto que decías de la angustia, ¿no? O sea, de la angustia señal, esto me sorprendió porque no lo había pensado, que la angustia señal, la señal está más cerca del signo que del significante, ¿no? Claro, que no, dices algo así, ¿no? La señal de angustia no es significante. Claro, en un segundo momento hay despliegue significante, pero lo primero es no sé qué me pasa, qué es esto, ¿no? Especialmente cuando nos encontramos en la clínica con los ataques de pánico, ¿no? Bueno, no hay nada para decir, ahí no hay significante. En un segundo momento sí. Entonces sí, me parece tan interesante esta idea de que ahí la señal de angustia no es señal de nada que se pueda decir, que se pueda desplegar a nivel significante. Eso me parecía. Sí, podemos después conversar un poco de la angustia, porque me parece que es exactamente otra cosa, y la medida de la angustia bueno, la señal es otra cosa que uno puede decir, aún no es significante, uno puede decir, ojalá que el paciente no esté 6 meses en angustia, y aún no es significante, no esperemos tanto para que sea recuperado por el tráfico engañoso del significante en transferencia. El problema de la angustia es el problema del cuerpo y del tiempo. O sea, tiene como referencia el lenguaje, como todo. Pero fíjate que vos me vas haciendo acordar, por suerte, cosas del libro. Cuando empieza a plantear Einziger, Zug, en el seminario de transferencia, dice que es la incorporación del signo de la mirada del otro. O sea, signo, dice, o sea, la manera en que le empieza a llegar ese rasgo parcial, ese rasgo unario, todavía no aparecía lo de unario, le empieza a llegar por la mirada del otro, que uno se pregunta, bueno, por lo que el otro mira de uno y hace marca, o sea que el vehículo inicial con que empieza a pensar el rasgo unario es el signo y la mirada. O sea que siempre hay una tensión que lo ordena la teoría del significante, pero siempre hay una tensión de decir, no es el significante. Por eso yo después insisto en, cuando decimos rasgo unario, y a ese rasgo unario a veces se escribe con S1, no es lo mismo que decir el sujeto del significante. Vamos a ir a ese punto, no sé si... sí. Me va viniendo todo el tiempo la noción de bebé, el bebé inexistente de Winnicott, para ubicar todo lo que están planteando a propósito de esa identificación no localizable como tal, ¿no?
Y me parece muy interesante también por el comentario que hacía Graciela a propósito de esta cuestión, porque Winnicott lo plantea como algo que tiene que ver con la función materna, no con el cuerpo de la madre, como hace Melanie Klein, sino con algo del orden de lo funcional, y utiliza el término función para explicar eso, para lo que no hay existencia, ni explicación, ni imagen alguna. Y ahí ubica también la angustia y también la agresividad como algo positivo, a propósito, algo de carácter libidinal, como el instinto de vida, ¿no? Me parecía muy interesante, bueno, no podía dejar de pensar ese momento de esa solución o esa propuesta de Winnicott en relación a estas cuestiones, que no sé si Lacan lo toma de ahí en algún momento, no lo he podido estudiar. No sé, no, acá en Problemas Cruciales del Psicoanálisis está muy concentrado en definir el carácter de incorporación extraña que tendría esto, ¿no? O sea que no hay nombre del padre en esa instancia, no hay un cuerpo que incorpore, no hay un yo que incorpore, o sea que da una suerte del sujeto por venir. Pero con respecto a eso, cuando Lacan habla del rasgo, bueno, hay varios pasos, bueno, que Laura lo desarrolla muy bien en su libro con respecto a la letra, y yo apunto allí en que esa letra no es la misma de la instancia de la letra en el inconsciente, no es la misma letra de la carta robada, no es la misma letra tampoco de los llamados matemas, o sea, sino que va tomando especificidad a partir de, por supuesto, de su referencia al significante, pero cuando dice algo que por ahí es incomprobable en términos de la cultura, cuando dice el nombre propio es intraducible, o sea, como es un punto de llegada. Ustedes se acuerdan, bueno, no voy a hacer ese resumen, por eso que está mucho mejor hecho por Laura, en cuanto a definir la naturaleza de la letra que va a funcionar como rasgo y que va a acuñar el nombre propio. Y dice, es la función sujeto en el lenguaje, que no es lo mismo que decir el inconsciente estructural como un lenguaje o el lenguaje condición del inconsciente. Esto de que diga no hay traducción es raro. Lo que está diciendo es que el nombre propio sale del tráfico de significación. O sea, no podemos interrogarlo salvo que se ha incorporado, como lo han hecho en algunos casos, en donde el nombre propio aparece como razón de un sueño, o razón de un síntoma, o trabajado por la hipocondría. O sea que justamente hablaría de cierto desfallecimiento del nombre propio. Pero el nombre propio tiene esta función de rasgo, de diferencia pura, dice Lacan, lo cual es una conquista, no es el representante del sujeto, es diferencia pura, es aquello, me lo imagino así, ¿no? O clínicamente, que no hace falta que yo esté diciendo, bueno, yo soy flaco, medio pelado, él tiene barba, es morocho. No, esa rumia comparativa que a veces vemos en la psicosis nos salva el rasgo unario. Diferencia pura, es una diferencia antes de cualquier cualidad comparativa. Esa diferencia pura es función sujeto, no es el sujeto representado por un significante que sí nos pone en una cadena. Digamos, el rasgo unario no es el S1 que está en conexión, porque ahí hay que hacer una intervención del saber, ¿no? Lo simbólico, una intervención. Está en el significante 1 con el 2, ya estamos en, efectivamente, el sujeto. Pero el rasgo unario no es exactamente el sujeto. ¿Por qué se habla de identificación ahí y no de deseo? Es una diferencia freudiana, así, princeps, que yo no la pierdo de vista, como varias diferencias freudianas. Una cosa es la identificación, otra el deseo. Remisión, articulación, choque, fisura, constantemente. Pero
para eso primero lo distinguimos. ¿Mm? Sí. No sé si Graciela quería preguntar algo más. Sí. Yo quería decir algo que, bueno, va a ser un poco raro, porque ni he leído el libro de Althusser ni he leído el artículo de Castillo. O sea que no sé muy bien cómo define el quién soy. Pero el quién soy es sumamente importante para poder pasar al qué hago. Si el sujeto no toma su nombre, dice, yo soy tal, no comete el acto parricida de tomar el nombre del padre. Después no puede hacerse cargo de sus actos. No puede decir yo qué hago, hago esto o aquello. Simplemente puede decir lo que tú dices, la barba, el no sé cuánto, compararse con otro locamente, y no pasar del eso habla al yo hablo, al sujeto de la enunciación. Entonces, no es una crítica al libro, porque no lo he leído, es simplemente señalar que para mí el quién soy es un punto importante. Pero me viene bien lo que decís, porque yo también los articulo, pero exactamente al revés. O sea, sin duda que el quién soy es un punto importante, porque se juega una diferencia, se juega el nombre, obviamente el quién soy le estás dando la densidad que tiene que tener, no es una pregunta ni psicológica ni una pregunta por el ser, una pregunta por la marca, pero no hay quién soy si no es activado, despertado, búsquenle la idea de retroacción como quiera, pero si no está el qué hice, nadie va a movilizar algo del quién soy. Inclusive en ese orden supuestamente estructural, constitutivo, yo pondría en duda que podamos hacer una especie de genealogía, es decir, primero quién soy para después quién habla, qué hice, qué quiero hacer. El campo de penetración analítico que incide sobre el estatuto del concepto es el acto. Es lo que medio me obsesionó en los últimos años con el libro sobre contingencia. O sea que si no concebimos la práctica analítica en esta dimensión temporal de que algo distinto puede pasar, o sea que me vea involucrado en el problema de la decisión, en el problema del qué hice como resaca que actúa en el qué hago, qué quiero hacer, qué hice de mi vida, qué voy a decidir, es difícil que podamos situar analíticamente el quién soy, que por supuesto es una instancia, como dice Graciela, rotunda, bueno, decía estructuralmente, pero la estructura, ¿de dónde se mueve? ¿Quién mueve la estructura? Porque si no, el psicoanálisis sería una actualización de la estructura, y el acto no es la actualización. Entonces, toda la dimensión de indagar el problema de la contingencia está en la misma línea obviamente, de la pregunta por el acto y de un término que es un paréntesis o un desvío ya para otro libro, de un término que está como vergonzantemente invocado por el análisis, por el analista, que es libertad. La libertad, el problema de la libertad está en el núcleo del problema de la contingencia. Mejor dicho, la contingencia es lo que le da la verdadera medida al problema de la libertad. Para eso, bueno, me fue muy útil Sartre en todo esto, ¿no? O sea, aquello que nos empuja a la decisión está en la falta de un eslabón entre mis causas y mis actos. La falta de un eslabón entre mis motivos y mis actos. La falta de ese eslabón no es del inconsciente. El inconsciente es quizá la cifra de que falta ese eslabón entre la causa y el síntoma. Hay una reflexión de Lacan que es, casi uno podría decir, deja en colapso su propio estructuralismo, el limbo, lo no realizado. El inconsciente como lo no realizado. Bueno, ese es un lugar para trabajar bastante el problema de la contingencia, que no es el azar, o sea, que ya tiene una dimensión del sujeto decisiva ahí. Bueno, a ver.
por dónde sigue. Respecto del asesinato, ahora que se hablaba del asesinato, bueno, homicidio mejor, de la femicidio de la mujer de Althusser, con el tema del acto, en este caso un pasaje al acto, pero bueno, digamos que porque su estructura no le daba para otra cosa en ese momento, supongo. Pero ¿de qué se libera Althusser en ese momento? Y después su pregunta es sobre su responsabilidad. Es decir que, en el fondo, uno puede pensar que bajo la forma psicótica de un pasaje al acto, el sujeto intenta nacer como sujeto a partir de ese acto. Intenta. Es decir, se desprende de su síntoma, como diría Lacan. Pero, en todo caso, él intenta hacerse responsable de algo que lo separa. Y tomo esta cuestión del acto, que tú insistes y me parece muy pertinente, porque es el acto el que constituye al sujeto retroactivamente. Y, es decir, incluso su imagen especular, la consistencia de su ser. Siempre el quién soy es a posteriori de qué hice, y que siempre sabemos que es un qué hice fallido, ¿no? Y vuelvo entonces a un niño pequeñito, a la identificación especular, porque es un acto del niño. La madre puede estar nombrando un montón de tiempo delante del espejo al niño, pero es el niño el que se apropia en un determinado momento de su nombre y nombra su imagen. Es un acto del niño que lo separa de la madre. Es decir, de ser el falo de la madre, de estar en ese agujero que él constituye en el acto de separarse. Él constituye el cero a partir del uno de su nombre, del que él se apropia y en ese mismo movimiento sincrónico se apropia de su cuerpo, de la imagen de su cuerpo. O sea, me parece que esta cuestión de lo simbólico que agujerea lo real, del que Lacan habla constantemente, que después retoma con los nudos y todo esto, bueno, es eso, en el fondo es esa cuestión de lo simbólico que inscribe la falta o el agujero en el otro. Sí, yo en todo eso que coincido, lo que voy poniendo es como las instancias perturbadoras de quién soy. Bueno, en Althusser ni hablar, porque no termina de consistir la responsabilidad, no termina de consistir el qué hice y queda envuelto en el quién soy inimputable. O sea, sin entrar en el caso, voy a los puntos de insuficiencia de eso, y en esta especie de genealogía que haces, cualquier constitución del yo va a ser atravesada perturbadoramente, porque el chico, el niñito, ¿de dónde va a constituir esto? Lo va a constituir a través de los celos, a través de la envidia, a través de los fantasmas parricidas, incestuosos. Lo va a constituir plagado de imperfecciones a su ser así más puramente psicológico, o una especie de ficción ontológica. O sea que todo eso va a estar, que desde allí se entera Freud, desde los problemas, en definitiva, desde los sufrimientos de aquel hermano al que le dieron algo que a él no, de ese tipo de cosas. Esa imagen va a marcar su trabajo de inconstitución permanente, ya sea por las reediciones turbulentas de la adolescencia, sus cambios corporales. O sea que va a estar comandado por conflictos todo esto, ¿no? Por eso yo
así como andariveles de trabajo sobre los conceptos, ¿no? Para que los conceptos no tengan una autonomía justamente conceptual, sino que están como heridos. Y la metapsicología, uno sigue haciendo metapsicología con los pacientes, es decir, preguntándose, tratando de dar razones con determinados, sobre todo cuando nos toca cuestiones más difíciles, como que, como si en un sentido, estoy exagerando probablemente, tenemos un discurso común de metapsicología, pero que cada analista se ve obligado a dar razones teóricas, sino ¿para qué seguimos pensando teóricamente? Una cosa masturbatoria, sino seguimos pensando teóricamente porque hay algo que nos apremia clínicamente y estamos plagados de casos contrarios a la teoría psicoanalítica todos los días. Si no, no hay teoría psicoanalítica. Si no, vivimos en una especie de tribu religiosa donde nos acomodamos con contraseñas y pensamos que decimos todo lo mismo, pero a la hora del análisis nos vemos frente a situaciones clínicas que nos llevan a conversar o a dar clases, no a presentar casos clínicos cerraditos e ilustrativos, porque eso es casi, bueno, una especie de conquistar el mercado. Pero me parece que es casi la única manera en que puede sobrevivir el psicoanálisis, no por la transmisión de los matemas, sino por las preguntas inquietantes de nuestros problemas con los pacientes, ¿no? Por eso insisto en esto. Bueno, tenemos la Ostaussung, la Beijajum, tenemos la identificación imaginaria, pero si esto lo aislamos conceptualmente, es como que estamos en una teoría muerta, ¿no? Esa es más o menos la